Y bueno, estamos con esto que ha revolucionado, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con la realidad política, pero no solo política, sino también económica, social, en nuestro país, y que ha puesto al gobierno nacional, el gobierno que encabeza Alberto Fernández, en una situación muy delicada. Podríamos decir que el gobierno está en una situación muy, pero muy comprometida, y del que habrá que ver cuál es la decisión que el presidente va a tomar, porque él es quien tiene la atribución constitucional para hacerlo, y ver cómo va a salir de esta encerrona, por así decirlo, al menos para mí, en la que lo ha puesto la vicepresidenta de la Nación, a través de lo que escuchamos recién, las declaraciones de esta diputada nacional, y que luego, insisto, yo estoy seguro que no fue una filtración de las declaraciones de la diputada Fernanda Vallejo, sino que ellos lo adelantaron, digamos, como para preparar el terreno, para ir ablandando la figura del presidente, para que luego el golpe final, si se quiere, no sabemos si será final o no, pero golpe al fin, el golpe en la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a leer ahora lo que dice la carta, textual, aclaro que esto es textual, la carta, no voy a agregar de mi parte ni un punto, ni una coma, ni una letra de lo que dice la carta. Cristina Fernández de Kirchner comienza así en la carta a Alberto Fernández. Una vez más me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez. Hace ya casi un año, el 26 de octubre de 2020, me dirigí a los argentinos y las argentinas con el documento 27 de octubre, a 10 años sin él y a uno del triunfo electoral, sentimientos y certezas. Allí desgranaba reflexiones acerca del funcionamiento institucional y de lo que considero el problema central de la economía argentina y la necesidad de abordarlo desde un acuerdo amplio de las distintas fuerzas políticas. Hoy releo aquellas líneas de inusitada actualidad en las que también mencionaba que las decisiones en el Poder Ejecutivo argentino siempre las toma el presidente de la Nación, y en las que decía sin eufemismo ni operaciones de prensa en off que había funcionarios y funcionarias que no funcionaban. También recuerdo el acto que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre de 2020, del cual participamos muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos junto al presidente de la Nación, cuando expresé textualmente: pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento, el crecimiento económico del año 2021, que acertadamente pronosticara el compañero que me había precedido en el uso de la palabra, se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Para esto, me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente precios, sobre todo de los alimentos y las tarifas. En esa oportunidad también señalé, por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, legislador o legisladores, sean para defender definitivamente los intereses del pueblo. Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita, nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa, debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional. En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 7 de septiembre del 2021, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social
y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios, y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias, la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente, siempre remarqué la falta de efectividad en las distintas áreas de gobierno. También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo, y no solo al presidente de la nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era: no leo las encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. Una realidad que me indicaba que en el año 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia, con el mayor salario en dólares de Latinoamérica, que representaba más del doble del salario actual, con una inflación que era menos de la mitad que la actual y con un candidato, Mauricio Macri, que decía que no le iba a sacar a nadie lo que ya tenía, sino que solo iban a cambiar las cosas que estaban mal. Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no solo al presidente, muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores. El domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido pero muteado y leo un grafo. Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún. En la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación. Con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a exfuncionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra. Recuerdo que cuando perdimos las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires en el año 2009, con Néstor como candidato a diputado nacional, después de las 125 y de la crisis global del 2008, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el día lunes siguiente a las elecciones no solo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo, como presidenta de la Nación, pedí la renuncia de quien fuera mi jefe de gabinete, entre otros. Y ojo, habíamos perdido en la provincia de Buenos Aires, pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada. Sin embargo, ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivo, mi última reunión con el presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba,
Debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi ministro de Salud por el fracaso en el abordaje a la pandemia de la gripe A H1N1. Juan Mansur permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán en 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no solo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo. Aunque en realidad nadie debería sorprenderse por mi propuesta, el 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a presidente de la Nación a Alberto Fernández. ¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro, Guado de Pedro, fuera su jefe de gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso. Un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? La de hacer de operaciones en off, por ejemplo, verdadero misterio. Por la misma razón me comuniqué con el ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el presidente de la Nación le había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y finalmente solo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido. Confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021, situación que no se verificó como es de público y notorio. Cada punto del PBI, Producto Bruto Interno, en la actualidad es alrededor de 420.000 millones. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI, más del doble de lo ejecutado, y restando solo 4 meses para terminar el año, con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y ancho del mundo, desde Estados Unidos pasando por Europa y en nuestra región también. El Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia. He sido presidente durante 2 periodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año 30. Soportamos corridas cambiarias permanentes, con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad, y el asedio de los fondos buitre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas. Eso nunca va a suceder conmigo.
También estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del FMI con un préstamo de 44.000 millones de dólares, etcétera, 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 votando al macrismo o votando sus ideas. Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nadie, que honre la voluntad del pueblo argentino. Esa es la carta que públicamente, ¿no es cierto?, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, le mandó al vicepresidente. Después de escuchar lo que dijo la diputada, repito, una diputada que no podría tener mayor trascendencia si fuera una loca suelta, podríamos decir, pero no, sabemos de la íntima relación que tiene con Cristina, y que jamás, por más que ella diga que era una charla privada, jamás esta señora Vallejo podría haber expresado tamaña cantidad de cosas sin la anuencia de Cristina Fernández. Es imposible, no se puede. Por eso digo que fue preparando el terreno, fue haciendo el ablande, para que luego Cristina rematara con esta carta, en la que directamente, al menos no sé cuál será la interpretación que todos y cada uno de ustedes hagan, pero yo como siempre lo voy a dar la mía, con esto definitivamente rompe todo puente y todo lazo comunicante, todo vaso o lazo comunicante con el presidente de la República. El tenor de esta carta es una carta de ruptura absoluta. De ruptura absoluta. Mi pregunta, y que se la formulo a ustedes para que lo recapaciten igual que yo, y cada uno saque su propia conclusión, ¿cómo se vuelve de esto? ¿Cómo se vuelve de esta ruptura? Recordándoles lo que les dije hace un rato, pero que yo lo manifesté, y si ustedes, y lo tenemos, por supuesto, al editorial del lunes, lo primero que planteé es que lo que me preocupaba de la derrota aplastante del Frente de Todo y del gobierno en la elección del domingo era cómo hacer para garantizar la gobernabilidad de este país, porque a este presidente, que quedó enormemente debilitado electoralmente hablando, pero no solo él, sino toda su coalición de gobierno, el Frente de Todo, ¿qué había que hacer para darle tranquilidad y garantizar que cumpla su mandato constitucional de gobernar este país por 4 años? Cuando, repito, le faltan 2 y un poquito más. Después de todo lo que ha pasado hoy, que este será un día histórico seguramente, quedará en los anales de la historia política en nuestro país como uno de los grandes desencuentros en el gobierno, ¿cómo se hace para seguir? ¿Cuáles son los caminos que le quedan al presidente Alberto Fernández? Yo creo que después de esto, me imagino, y discúlpenme la grosería, pero no sé si vale la pena comparar con lo que es la ruptura de un matrimonio. Si en un matrimonio, si se van a separar, van a terminar la relación, hay forma y forma. Si en la ruptura se hace
a través del diálogo, haciendo las cosas bien, bueno, es una cosa. Pero cuando el matrimonio se termina con insultos, con descalificaciones, con patadas, con agresiones, con todo, bueno, chao, ya no hay retorno. Ya no hay retorno. La palabra ahí la tienen que tomar los abogados, de una parte y de la otra. ¿O no es así? Y son los abogados las que recurren a una instancia superior, que en este caso es la justicia, la que dirime, la que decide cómo se arregla una ruptura de esa naturaleza. Bueno, yo repito, disculpen la grosería, pero se me ocurre fijar un paralelismo en esto, porque después de lo que le dijo Cristina al presidente de la Nación, que repito, constitucionalmente es el jefe político y administrativo de la Nación, y el rol de la vicepresidenta, como fija la Constitución, es solamente la de presidir la Cámara de Senadores de la Nación y punto. No dice que el presidente y la vicepresidente o presidenta llevarán adelante la gestión. La Constitución dice que el presidente es el jefe político y administrativo de la República. Y le asigna al vicepresidente o la vicepresidenta el rol de presidir el Senado. Y nada más. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Si nos guiamos por lo que dice la Constitución, el presidente tiene que decir, qué mal que estuvo la presidenta del Senado, mirá cómo me atacó a mí. Bueno, sí, sigamos, a ver, ¿quién ha renunciado? Guado de Pedro, ¿quién más se ha ido? Bueno, a ver, ¿a quién ponemos? Y seguir adelante. Claro que no es tan sencillo en eso, es una cosa, es un asunto complicado en lo político. Pero ¿cuál es el camino que le queda a Alberto? Alberto tiene que hacer eso, seguir adelante, inmediatamente, dentro de un par de horas o lo que sea, sacar un comunicado oficial, un decreto presidencial con todas las de la ley, aceptándole la renuncia, no solo a estos que están acá, sino a su vez pidiéndole la renuncia a otros funcionarios que en el Ejecutivo le responden a Cristina. Pero que miren ustedes hasta dónde llega la picardía de la vicepresidenta, que le pide a Guado de Pedro que renuncie, le pide a Victoria Donda que renuncie, le pide un montón de tipos que renuncie, pero no le pide que renuncie Carlos Zanini. ¿Y por qué? Porque Carlos Zanini es quien desde el Ejecutivo le va direccionando las causas judiciales que son las que en realidad le preocupan y le van a preocupar toda la vida a Cristina. Si yo rompo lanza con el presidente y retiro todos los nombres de hombres y mujeres que forman parte del gabinete, el primero que se tendría que haber ido es Zanini. Sin embargo, de Zanini no dice nada Cristina. ¿Pero por qué? Porque está en un lugar estratégico. Él desde ahí direcciona, desde el Ejecutivo, todo lo que tiene que ver con las causas judiciales que le preocupan tanto a la vicepresidenta. ¿Qué tendría que hacer el presidente? Decía, bueno, se van estos, se van otros, pero también se va Zanini, también se va Mena, que es el segundo en justicia, y que son tipos que le pilotean las causas desde el Ejecutivo a Cristina. Y de ahí decir, bueno, ¿qué le queda a Alberto? Alberto, políticamente, convengamos, es un hombre que no tiene la fortaleza política necesaria como para llevar adelante esto solo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mi humilde opinión, de un periodista político, un analista político, pero por sobre todo un ciudadano que está harto de ver estas crisis en el país desde hace años, y convocar a los partidos políticos, convocar a todos los partidos políticos de la oposición, convocarlos a todos, a la luz del día,
una reunión en Olivo, en el parque de Olivo, para cuidar el tema del distanciamiento con la pandemia y decirle, bueno muchachos, estamos ante esta crisis, tenemos la espada de Damocles, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional ahí a la vuelta de la esquina. Si esa espada se nos cae en la cabeza, nos mata a todos. Tenemos una situación inflacionaria que es terminal. Tenemos una pobreza arriba del 50%. Tenemos esto, tenemos aquello. ¿Por qué no intentamos ver cómo hacemos para fijar reglas de juego claras y civilizadas, por lo menos para llegar hasta la elección de noviembre? Porque no nos olvidemos que toda esta debacle que se origina en un proceso electoral es consecuencia de una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Y falta la elección definitiva, la general. Yo pregunto, ¿cómo se puede llegar a la elección del 14 de noviembre con un clima como este? ¿Cómo se llega? Ayer las organizaciones sociales habían propuesto hacer una marcha masiva, una movilización en apoyo a la figura del presidente. El presidente esta mañana andaba como un loco perdido, llamando por teléfono a diestra y siniestra, diciéndole no salgan, no hagan la marcha, no hagan la marcha. ¿Por qué? Porque entendía que eso podía, ¿no es cierto?, incentivar este conflicto. Bueno, lo que no sabía Alberto es que mientras él trataba de parar la marcha, Cristina le estaba preparando estas dos bombas, la de Fernando Vallejo y la de la carta que le leí recién. Ante esta realidad, porque este es un dato de la realidad lo que ha pasado. Ahora, acá no hay ningún tipo de especulación política con lo que pasó. Alberto ya tiene roto los puentes de comunicación con Cristina. Lo que le decía hace rato es como el matrimonio, ya está, ya no puede volver atrás. Entonces, ¿en dónde tiene que basarse? En hacer un llamado a la concordia, por lo menos, no sé si para buscar la idea de formar un gobierno de transición. No me animo a ir tan allá, no soy quien tampoco para hacerlo, sería una irrespetuosidad, una locura plantearlo. No sé si una locura, pero no soy yo el que lo tendría que decir. Pero por lo menos para fijar algún camino previsible, sin bombas cazabobos, en el camino, para llegar a la elección de noviembre. Sino, ¿cómo llegamos a noviembre con este clima? El expresidente Duhalde, el cabezón Duhalde, las primeras declaraciones que realizó ayer a la mañana, fue que dijo cuando le consultaron sobre esta situación, ¿qué dijo? Al estilo Duhalde. Usted le podrá creer o no, pero lo dijo. A mí me preocupa que este enfrentamiento se traslade a las calles. No lo digo yo, lo dijo Duhalde ayer. Por eso es que Alberto Fernández esta mañana, loco desesperado, loco perdido, marcaba teléfono y números por todos lados diciendo paren, no salgan a la calle, no se vengan a manifestar. Organizaciones que son del propio espacio político, como el movimiento Evita y otros movimientos, decían, no, nosotros tenemos que salir a bancar al presidente, y andaba el Chino Navarro, había un montón de otros dirigentes. El presidente los paró. Dirigentes como el delincuentón de Luis Delía, hoy día salió a decir que cómo puede ser que Cristina lo ataque tanto al presidente cuando él eligió. Y también estaba dispuesto a salir en apoyo a Alberto. Moyano también. Entonces, cuando uno se pone a hilar finito y cuando uno trata de recordar lo que es la historia política de nuestro país, y por lo menos tiene que tener algo de preocupación. Por esto que dijo Duhalde, que las diferencias se pueden terminar
dirimiendo en las calles. La historia política de la Argentina, cuando se plantean problemas de este tipo en el peronismo, a lo largo de la historia, y esto no es hacer acusaciones gratuitas, ni mucho menos, sino es leer la historia argentina y del peronismo en particular, tenemos que recordar que más de una vez las diferencias se zanjaron a los tiros. ¿O no? Y que no me vengan a decir mis amigos de la mesa cívica, me decían, no, es la historia, esto que estoy contando es la historia, no lo digo yo, agarren un libro, entren en internet y van a ver cómo se zanjaban las diferencias, aparte muchos de ustedes, al igual que yo, lo hemos vivido. Se zanjaban a tiros. Se zanjaban a tiros primero con las organizaciones armadas de izquierda, con Montonero, con Farfap, y después con la aparición de la AAA, con López Rega, no fueron ellos los que lo mataron a Rucci, el crimen del Lobo Bandor, no importa de qué lado estaban, yo digo que todos pertenecían al mismo espacio político. Hay un libro maravilloso que fue llevado al cine luego, de uno de los autores más importantes para mí de la literatura, pero particularmente de la historia política argentina, que es Osvaldo Soriano. Y Osvaldo Soriano escribió un libro que, sobre todo a los jóvenes, o si usted no lo ha leído, yo le recomiendo que lo lea, que se llama No habrá más penas ni olvido, y después fue una película exitosísima, y que relata la forma como el peronismo dirimía sus diferencias. Antes de la vuelta del general Perón. Y lo hacía a los tiros. Y se atacaba uno de un lado y el otro del otro, y gritaban, ¡viva Perón, carajo! ¡Pum! Y lo liquidaba al otro, y el otro de allá también le metió un escopetazo y decía, ¡viva Perón, carajo! Y se cagaban a tiro todos, y todos eran peronistas. Es un buen compañero, dicen los tipos. Pero se cagaban a tiro en las calles. Entonces, cuando Duhalde, que es un viejo lobo de mar, dirigente peronista, que conoce la historia de adentro y de afuera, cuando él dice, estas cuestiones terminan dirimiéndose en las calles, y lo dice con preocupación, no está errado. Por eso es que hoy el presidente le dijo a los muchachos del movimiento Evita y los demás, no se movilicen, no me vengan a apoyar, no hagan nada, si me quieren apoyar quédense en su casa, porque si no vayan a saber lo que hubiera pasado. Este día, en la capital federal al menos, se manifestó una enorme cantidad de gente, porque estaban por un lado estos que querían ir a darle el apoyo al presidente, pero también estaban las organizaciones de izquierda, que más allá de la disputa del peronismo y todo lo demás, bueno, lo están pasando mal, entonces ¿qué salen? Quieren más aumento en los planes sociales, quieren que le den más comida para los comedores, algunos otros piden laburo. La cuestión es que hoy la avenida más ancha del mundo, ¿cómo se llama? La 9 de julio, intransitable, estaba todo copado. Imagínense ustedes que hubieran aparecido esto, ahí hace falta una pequeña chispa, ¿no? Duhalde, para mí, con razón, basándose en lo que es la historia. Y estamos en una situación muy comprometida, muy complicada. Por eso, ¿cuáles son los caminos que le quedan al presidente? Yo no soy ni el alter ego, ni el vocero, nada del presidente, simplemente digo, se me ocurre que hay que aportar sensatez, hay que buscar caminos democráticos para encarrilar esto, no caer en el mesianismo, en la locura, ni en los extremos, y tal vez sería el momento de llamarle concertación, llamarle acuerdo político, ponerle el nombre que quieras, pero repito, por lo menos para garantizar un tránsito en paz, ordenado, sin agresiones, hasta la elección
de noviembre. Y después de la elección de noviembre, según el resultado, si se ratifica el resultado o no, no hablemos de una entrega anticipada del poder, como le tocó hacer a Alfonsín, pero sí a lo mejor un llamado a un gobierno de transición. No me quiero adelantar, pero más o menos por ahí tiene que caminar la cosa. Lo hicieron los españoles, después que salieron de la noche negra de la dictadura de Franco, lo hicieron acá cerquita, al ladito nuestro, lo hicieron los chilenos con la concertación después de la dictadura de Pinochet, y lo hicieron otros países del mundo. Porque mientras la pelea en el palacio se desarrolla en este tenor, afuera la gente la pasa mal. Afuera la gente la pasa mal con la pandemia, la pasa mal con la situación económica, con la inflación, la guita no le alcanza, con la desocupación, con la pobreza, con la indigencia. Entonces, algún camino le tendrá que encontrar el presidente. Yo me imagino que estas horas deben ser terribles en la Casa de Gobierno, en el entorno del presidente y también en el Instituto Patria, porque en realidad lo que Cristina le acaba de decir a Alberto es que el poder nunca radicó en la Casa Rosada, sino que siempre lo tuvo ella en el Instituto Patria. Nada más que ahora lo blanqueó, ya de cara, sí, se sacó el barbijo, tiró el barbijo al diablo y dijo: acá la que me ando soy yo. Y vos no te hagas el pícaro porque yo te he puesto ahí. Si no fuera por mí, como dice la diputada Vallejo, vos no podrías haber sido ni intendente de una cancha de bocha. Pero bueno, así estamos. Repito, mientras la pelea esta se da ahí en los palacios, en los pasillos del poder, hay una sociedad que está realmente angustiada, porque como si no le faltaran temas de preocupación, ahora aparece este otro. Y uno dice: esa es la clase dirigente que nosotros tenemos. Por eso digo, qué bueno sería que aparezca un cachito de cordura. Y que del lado de la oposición también se tiendan puentes. Juntos por el Cambio acaba de ganar una elección espectacular el domingo. Pero que los dirigentes de ese espacio político no se suban al caballo y digan: no, nosotros ganamos, dejemos que ustedes se quemen o se cocinen en su propia salsa y nosotros esperamos el turno que viene para volver a gobernar, porque hasta eso ya no va a haber nada para gobernar. Ya pueden quedar las cenizas de este pobre país y de su gente, de la gente, que con muchísimo sacrificio enfrentó la pandemia, enfrenta la pobreza, la falta de laburo, la indigencia, la inseguridad. Mientras esto pasa, por ejemplo en Rosario, los narcos, les falta poquito para ser los narcos, declarar la República Independiente de Santa Fe o del Rosario, porque los que mandan ahí son los narcos. Muchos problemas en el país, sin embargo estos tipos están en otra cosa. Horas complicadas las que siguen, muy complicadas. Veremos cómo va a continuar esta historia. Repito, son horas decisivas. ¿Por qué? Porque ya hay que tomar decisiones. El presidente tendría que haber viajado esta tarde a México, donde se va a llevar a cabo una cumbre por el tema climático, donde ahora le tocaba la presidencia pro tempore a nuestro país en la persona de nuestro presidente. Y bueno, el presidente decidió, para mí con buen criterio, no irse. Imagínense ustedes si
Alberto dice, bueno, che, me tengo que ir porque tenemos la presidencia pro tempore. Y se va y deje esto acá. No va a terminar de subir al avión que Cristina lo va a cambiar todo el gabinete, le va a echar todos los tipos y se va a armar un lío bárbaro. Entonces estamos muy mal, estamos en... No sé si alguien puede meritar, yo tampoco quiero hacer terrorismo, ni mucho menos, sino poner la crisis en su real dimensión. Es un problema tremendo, terrible. Que vuelvo a decir, si la dirigencia política en su conjunto actúa como verdaderos estadistas, encuentran en la Constitución las herramientas necesarias como para salir de esta crisis. Con previsibilidad, con tranquilidad, en orden, en paz, sobre todo en paz. Pero para eso hace falta tener la estatura de estadista. Y yo creo que la hora hoy exige estadistas. Sin sacar ventaja, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Porque, repito, todo eso que están en la pelea, todo la pasan de 10. Todos tienen auto con chofer. Usted ha visto, ¿no? Los que van a la Casa Rosada tienen auto con chofer, los que están en la oposición también. Son legisladores, tienen auto con chofer, son gobernadores, son concejales, son diputados. Y lo pasan bien, el que la pasa mal es el laburante. Así que bueno, veremos cómo sigue la historia. Tendremos que estar absolutamente alertas, atentos, para ver qué nos depara nuestro país en las horas que siguen. Veremos cómo continúa la historia.